Taller 5. Para este trabajo se harán 3 maquetas, una de la vista lateral, otra del corte sagital con vista medial y finalmente una del corte coronal del encéfalo. De cada corte se ubicarán 5 estructuras que tengan relación con el trastorno de personalidad antisocial. Para la base se utilizó una cabeza de icopor, luego se utilizó plastilina para lograr hacer las estructuras y resaltar aquellas que se necesitaban. Para esto también se utilizó la plantilla del cerebro y pinturas acrílicas, y se utilizaron palillos chinos como soporte. Los materiales usados para el corte sagital fueron tijeras, silicona, foamy, marcadores y las plantillas de las estructuras. Los materiales que se utilizaron fueron foamy, pinturas, cartón paja, pegante para foamy, marcadores, tijeras y un pincel. Se marca la mitad de la cabeza de icopor y luego se mide con el uso de las plantillas. Teniendo en cuenta lo anterior, se realizan los cortes necesarios, dejando una columna en la cual se esculpiría el tallo cerebral y el bulbo raquídeo. Luego de tener esto, procedimos a hacer en plastilina los cerebelos y los pegamos a la maqueta. Continuamos con las demás estructuras de lo más caudal a lo más cefálico, también en plastilina y utilizando pintura acrílica para lograr diferenciar las estructuras que necesitaban resaltarse. Finalmente se utilizaron los palos chinos como el soporte de la maqueta y se agregaron los nombres de las estructuras en diferente color. Para el corte sagital, inicialmente se identificaron las estructuras que hacían parte del corte. Se imprimió una plantilla de estas y se recortaron y forraron en foamy para darles mayor soporte. Seguido a esto se seleccionaron 5 estructuras que intervienen en el desarrollo del trastorno de personalidad antisocial. Estas estructuras se marcaron con un color distintivo y se colocaron en 3D para que fuera mejor su visualización. El primer paso fue dibujar en el centro del cartón paja un rectángulo y pintarlo. Luego se escribió el título corte coronal en la parte de arriba. Después de eso se dibujaron cada una de las estructuras del corte coronal en foamy y con ayuda del foamy blanco y de pitillos se les dio un efecto 3D. Finalmente se pegaron cada una de las estructuras sobre el cartón paja. Las estructuras que ubicamos en la vista lateral fueron, empezando por lo más caudal, el cerebelo, continuando con el giro temporal superior, la corteza orbitofrontal, el giro angular y finalizando con la corteza prefrontal dorsolateral. Las estructuras que intervienen en el trastorno de personalidad antisocial y que se hacen evidentes en el corte sagital son las siguientes. Inicialmente, la más caudal de esas estructuras es la hipófisis, ubicada anterior a lo que es el mesencéfalo. La segunda estructura es el tálamo. Esta se ubica más cefálico y posterior con respecto a la hipófisis. La tercera estructura es el cuerpo calloso, que se encuentra cefálico al tercer ventrículo. Y como últimas estructuras se encuentra la corteza cerebral, en la cual se identifica la corteza prefrontal ventromedial, ubicada anterior al cuerpo calloso, y la estructura de la corteza cingulada anterior, ubicada cefálica y posterior a la corteza prefrontal ventromedial. Las estructuras que elegimos para el corte coronal fueron las siguientes. El primero fue el hipocampo, que se ve en la parte caudal y de color amarillo. Luego podemos ver arribita el globo pálido de color agua marina. Después de este, en color rojo, se ve el putamen. Y en la parte más cefálica podemos ver los ventrículos laterales de color azul oscuro. Y entre estos, de color blanco, el septum pellucidum.